Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí. Bueno, buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, Manolo, buenas noches. Madre mía, no sé cómo lo he mirado, pero vamos, de la no defensión a la indefensión hay un trecho, Un cambio. Un cambio sí. Importante. Bueno, gracias por estar con nosotros en esta cita tuya todos los jueves. Y a vosotros por invitarme. Nuestro gabinete de psicología a través del 92.9 de la frecuencia modulada, o también vicentealcántara.es es la página de Vicente donde podéis interactuar durante toda la semana para poder repasar las entrevistas que hacemos a través de la radio, otras actividades que también publica Vicente y temáticas que se exponen en esa página web y otras que podáis proponer, así como aprovechar a través de esa página que están todos los datos para poderos poner en contacto con Vicente si deseáis personalizar vuestro caso para que él pueda estudiarlo y atenderos en su consulta particular. La indefensión aprendida. Vicente, dime. ¿Por qué en muchos casos, en muchas ocasiones, no sabemos cómo reaccionar? Y bueno, antes de que me contestes a eso, ¿cómo podemos definir la indefensión aprendida? La indefensión aprendida realmente ocurre lo que estabas comentando. Uh-huh. Eso precisamente, la no reacción ante un acontecimiento Ajá. que nos está generando malestar, pero que no sabemos cómo reaccionar. Uh-huh. Estos estudios fue Martin Seligman el primero que estudió este hecho. Uh-huh. No voy tampoco a meterme ahí porque es un estudio y tampoco viene a cuento. Realmente lo que intentó fue comprender cómo estos procesos, por qué las personas somos incapaces de no reaccionar, ante uh-huh. estas situaciones tan dolorosas. Uh-huh. La indefensión aprendida se basa principalmente en que la persona inhibe de una muestra una pasividad. Uh-huh. Cuando determinadas acciones no las puede modificar, uh-huh. Con lo cual al no poderlas modificar no se genera o no se produce el fin deseado. Entonces, ¿qué es la indefensión? Pues uh-huh. Realmente es esa incapacidad de inmovilidad, de reacción ante un acontecimiento que nos genera bastante dolor. Uh-huh. Es cierto que cuando ocurren estas cosas nos paralizamos y no sabemos qué reaccionar. No sabemos qué hacer. ¿Crees que existen situaciones especiales que generen esta situación, esta indefensión aprendida? Sí, un caso claro y que todos los oyentes se van a sentir identificados y van a entender el concepto que nos lleva hoy. Es lo que ocurre de una forma muy común con los casos de violencia de género. Uh-huh. Se produce como consecuencia de ese desajuste psicológico que provoca esa exposición continuada que tiene la persona a la violencia o incluso al desprecio. Uh-huh. En este caso, estas mujeres se sienten desamparadas e incapaces de lograr ninguna meta de las que se puedan proponer, con lo cual genera un estado de ausencia de motivación. Uh-huh. Pierden la motivación por completo, no llegan a generar ningún tipo de acción para iniciar o retomar su vida de nuevo. El resultado final que está padeciendo el resultado final en relación a la violencia que está padeciendo la persona, la víctima aprende a creer que está indefensa, con lo cual no sabe qué hacer, que no tiene ningún control sobre la situación en la que se encuentra. Uh-huh. Y que por mucho que haga es inútil salir de ahí, con lo cual la persona asume esa situación como una situación totalmente indefensa y no hace nada, tolera en un momento determinado que le agredan, que la insulten, uh-huh. Pero es debido a la indefensión aprendida. En muchos casos he oído
que muchas veces dicen, pero ¿por qué no reacciona? ¿Pero por qué la mujer no lo hace a propósito? La mujer se siente totalmente indefensa, ha aprendido a ser indefensa, con lo cual le cuesta mucho salir de esa situación porque no tiene motivación, no sabe qué hacer, entonces está ahí. No es una cuestión de que ellas decidan estar ahí y no quieran salir de ahí, sino que les cuesta muchísimo. ¿Se produce entonces, crees, algún tipo de déficit en este sentido? Sí, los autores que estuvieron estudiando este fenómeno siempre han postulado que como nivel inicial, cuando los organismos son sometidos a situaciones que incontrolamos, es decir, que generan una incontrolabilidad por parte del paciente, estos posteriormente muestran un déficit de aprendizaje de una respuesta que pueda generar éxito. Es decir, cuando ya estás tan expuesto a este tipo de situación, ese déficit de aprendizaje hace que la respuesta que tengas no contenga ningún tipo de éxito, con lo cual te paraliza y te inmoviliza. Por lo tanto, la indefensión, como me has dicho anteriormente, ¿qué es? Realmente es un estado psicológico que se produce frecuentemente cuando los acontecimientos de nuestra vida se convierten en incontrolables. Eso realmente es la indefensión aprendida. Entonces, podríamos hablar de que tienen algún tipo de patrón común, ¿no? Sí, totalmente. Las personas que aprenden o adquieren el síndrome de indefensión aprendida, en ellas se observa un estado de pérdida total de motivación. Tienen una renuncia a la esperanza de alcanzar algún tipo de meta, se lo hayan planteado o no se lo hayan planteado, es igual. El hecho de alcanzar esa meta lo ven casi imposible. Muestran un abandono a toda posibilidad que implique una movilización para conseguir una mejoría. Con lo cual no hacen nada, abandonan y no generan ningún tipo de movilización. Las pacientes que presentan indefensión aprendida tienen un patrón, por ejemplo, muy claro a nivel verbal. Por ejemplo, utilizan frases muy recurrentes por ellos. Por ejemplo, en muchos casos nos hemos encontrado que dicen, por ejemplo, ¿para qué esforzarme si no puedo hacer nada para cambiarlo? Por ejemplo, o bueno, es así y punto. O tipo, en el caso de que sean creyentes, dicen, Dios lo ha decidido así. Entonces lo ven como algo ya tan asumido que les da igual, no hacen nada. Sí, que hay momentos en los que a veces las personas reaccionamos así y preferimos más pensar que es lo que hay, punto, y ya no plantearnos nada, porque la vida nos ha presentado contratiempos que al final no hemos podido superar, ¿no? ¿Qué síntomas presentan este tipo de personas? La sintomatología es bastante amplia. Lo que ocurre es que yo ahora voy a nombrar los principales síntomas que pueden aparecer, pero no quiere decir que se den todos, ¿eh? En algunos casos se dan algunos, otros sí, en otros casos sí se dan todos, pero vamos, no es lo común. Entre otros, hay una disminución considerable de su autoestima. No tienen autoestima, ni baja, ni media, ni alta. No hay autoestima, no se quieren nada. El paciente deja de quererse por completo. En muchas ocasiones tienen el deseo de no seguir viviendo. No tienen ningún tipo de motivación, con lo cual no hay nada que les motive para seguir adelante. Presentan un malestar que se valorará en relación a qué expectativa de pérdida, de descontrol tiene el paciente. Aparecen tristeza, suele aparecer llanto y unos niveles altos de ansiedad. Vaya, pues es una cosa que ciertamente es una situación delicada, ¿eh? Exacto. Es un tema que está ahí y que no se habla mucho de él, y es una parte desconocida, bastante desconocida por la población. Por eso hoy decidí hablar de ello, porque me parece un tema muy interesante y complejo a la vez. Sin duda. Te quería preguntar, Vicente, ¿qué se suele hacer, ¿no?, en la terapia, en este caso? La terapia siempre va adaptada a cada paciente y se personaliza a cada paciente. A pesar de que hay un protocolo de actuación, siempre la terapia se adapta al paciente. En primer lugar, se suele realizar una programación gradual de tareas
para que el paciente empiece a moverse y a empezar a recuperar un poquito la motivación. Es común también realizar entrenamiento de la familia en reforzamiento diferencial en relación a esas conductas que son incompatibles. O sea, también se trabaja con la familia como coterapeutas para que ayuden en la terapia y al paciente. Posteriormente también se puede realizar una planificación y una ejecución de conductas que progresivamente pueden llegar a ser un poco más complejas para que el paciente se vaya habituando a que ya no sean tareas simples o pequeñas, sino que se vayan complicando para que vaya adquiriendo más motivación. Se suele enseñar al paciente a que aprenda a que puede controlar los acontecimientos, es decir, que por muy difíciles que sean los acontecimientos siempre hay una solución o puede haber algún tipo de acción para poder controlarlos, o si no controlarlos, al menos gestionarlos y poder salir bien de ese tipo de acontecimientos. Y por último, se les da estrategias para que obtengan reforzamiento, sobre todo en conductas simples. Conductas simples me refiero pues cuestiones domésticas, salir a la compra, aseo, autoestima, etcétera, etcétera. ¿A qué nivel afecta la indefensión aprendida? Según los estudios que tenemos, la indefensión aprendida siempre afecta a 3 niveles básicos. Un primer nivel es a nivel motivacional, en el cual se observa un retraso en el inicio de la respuesta voluntaria del paciente. Es decir, observas que el paciente tarda en reaccionar cuando estamos hablando a nivel de motivación. Hay un segundo nivel, que nosotros llamamos a nivel cognitivo, y en este caso se genera una gran dificultad por parte del paciente a la hora de aprender posteriormente una respuesta que no ha controlado. Eso le cuesta bastante. Y hay un tercer nivel, que es a nivel emocional, en el que lo que se produce siempre son ciertos desórdenes en la conducta, también a nivel fisiológico, presentan características con un estado con unos niveles de ansiedad altos, incluso de miedo en muchos casos. Esos son los 3 niveles básicos en los que afecta siempre la indefensión aprendida al paciente, a nivel motivacional, a nivel cognitivo y a nivel emoción. ¿Crees que hay algún tipo de experiencia, ¿no?, del propio paciente que hace que no responda a las agresiones? Sí. Suelen presentar con frecuencia una clara disminución de iniciar respuestas voluntarias. Siempre, incluso las llegan a eliminar. Generan una pasividad y un retraso a nivel psicomotor y se observa también lentitud a nivel intelectual. Producen, sobre todo en pacientes depresivos, lo que nosotros llamamos una parálisis de la voluntad, realizando las tareas de una forma muchísimo más lenta. Y cuando tienen que iniciar algún tipo de tarea les cuesta muchísimo iniciarlo, por eso lo llamamos el tema de la parálisis de la voluntad. Se genera una disposición a nivel cognitivo que es negativa, con lo cual la persona se siente aún más ineficaz de lo que realmente es. O sea, es verdad que a lo mejor en la situación que se está encontrando es ineficaz, pero tampoco es tanto, con lo cual eso hay que enseñárselo al paciente y que lo reconozca. Las personas con indefensión aprendida generan menos respuestas agresivas y competitivas. No son competitivas y no son agresivas, son personas totalmente sumisas. Carecen de hostilidad, curiosamente, no son nada hostiles. Suelen perder el apetito, incluso llegando a perder peso. Y luego también suele haber deficiencias a nivel sexual y a nivel social. Eso es los grandes tipos de experiencias que presenta el paciente con indefensión aprendida. ¿Y cómo trabaja el terapeuta con este tipo de pacientes? La terapia suele ser larga y se empieza inicialmente a trabajar la modificación de la disposición cognitiva
esa disposición cognitiva que tiene el paciente negativa, y se le intenta modificar y convertirla, o al menos que sienta algo de positividad. La principal tarea es cambiar las expectativas negativas del paciente por otras que sean más optimistas, con lo cual el paciente sienta de esa forma que llega a confiar en que sus respuestas pueden generar unos resultados determinados que le permitan salir de donde está metido. Se produce también con el paciente el restablecimiento de los reforzadores que el paciente ya había perdido. Al tener la indefensión, pierde esos reforzadores y no ejecuta la conducta. ¿Cómo se establece? Mediante la enseñanza de respuestas apropiadas que le generen esa sensación de reiniciar de nuevo. Y por último se enseña al paciente respuestas activas y que se le demuestren que son realmente eficaces a nivel social. Eso también se le enseña. ¿Y qué nos recomiendas, Vicente, ante todo esto que estamos tratando, que estamos hablando, ¿no?, con este tipo de pacientes y de actitudes? Lo que principalmente tratamos en terapia es que la persona tenga suficientes herramientas para poder responder ante acciones de este tipo, acciones que luego pueda controlar y que no le generen la indefensión aprendida. Por lo tanto, lo más recomendable es el aprendizaje de este tipo de estrategias cognitivas que son necesarias para obtener el éxito a nivel de relaciones sociales y en muchos casos familiares. Pero sobre todo es eso, tener que el paciente vuelva a recuperar su motivación y sus ganas de salir de donde está metido. ¿Cómo reacciona, Vicente, el paciente cuando le ocurre esto y acude a un profesional, ¿no?, para poderlo tratar? ¿Qué reacciones ves en ellos? ¿Es que finalmente se dan cuenta de esa situación o es que hay alguien que le ha dicho que le está ocurriendo y tienen que actuar, ¿no?, y tienen que acudir a un profesional para que les pueda poner solución a ello, ¿no? Sí, ¿Cómo se sucede esto? Ahí va. Normalmente los pacientes que presentan indefensión aprendida no vienen de una forma voluntaria a la consulta. Son pocos los casos que acuden de forma voluntaria, pero son casos ya muy extremos, que están en unos niveles que no lo soportan. Normalmente los pacientes que presentan este tipo de síndrome suelen venir o acompañados por algún tipo de familiar o en muchos casos, si vienen solos, vienen porque se lo ha recomendado un familiar, un amigo, y entonces ya, pero cuando vienen ya ha transcurrido mucho tiempo, es decir, llevan sufriendo y padeciendo la situación muchísimo tiempo. ¿Sabes? Para los oyentes que quieran ampliar un poco el tema, en mi página web, creo que es en la solapa de medios de comunicación, sí, o en el canal de YouTube, que también tiene enlace desde mi página web, he colgado un vídeo titulado Indefensión aprendida, con lo cual los oyentes que estén interesados pueden pasar o por mi canal de YouTube, que tienen el acceso a la página web, o a través de la página web, pueden visionarlo y se ve hay un vídeo explicativo y demostrativo de qué es la indefensión aprendida. ¿Vale? Sí es verdad que tengo que advertir que el vídeo es un poquito, no es muy agradable, ¿vale? Es un poco duro, ¿no? Sí, es un poquito duro porque está basado en las imágenes de la película La lista de Schindler, que yo no he visto porque sabía la dureza que contenía las imágenes de esa película y no he querido ver nunca. Sin embargo, sí vi este vídeo. Este vídeo lo descubrí yo en un curso que hice, en un máster que estuve haciendo, y me lo mostraron como muestra para que detectáramos cómo se puede ver claramente lo que es la indefensión aprendida. Yo aconsejo que se vea porque está muy claro, pero sí advierto que es un poquito duro el vídeo. Pero bueno, es una forma gráfica, ¿no?, sí, totalmente, de apreciar realmente la situación, ¿no? Y por qué motivos hay que solucionarlo, ¿no? Exacto. Pero vamos, es un tema, como has visto, es un tema complejo, es un tema que está ahí, está candente en nuestro día a día, pero que es difícil. Sobre todo yo, la intención que tenía con este programa de radio de hoy era difundir esto, porque sé que hay muchas personas que están padeciendo esta situación tan conflictiva para ellos,
y bueno, si se les puede ayudar o si se les puede echar una mano, al menos, cuanto menos, abrirles un poco el espacio visual y que vean que de ahí se puede salir, que trabajando se puede salir, que es duro, sí, pero es más duro que permanezcan en el estado donde están. No, como comentamos en multitud de ocasiones, vivimos en una sociedad con muchos cambios, muy convulsa, y da lugar, pues, en muchas ocasiones, pues, que de las muchas cosas que nos están ocurriendo, ¿no?, a nivel psicológico a todo el mundo, para poder comprender esta nueva forma de vivir, pues una de ellas es llegar a esto, ¿no?, a no saber cómo defendernos ante situaciones que ciertamente nos desbordan, ¿no?, y no sabemos cómo afrontarlas. Y la próxima semana, bueno, vamos a abordar la nomofobia. No sé si quieres adelantarnos algo. Sí. Porque yo cuando lo he visto digo, voy a leerlo bien porque como me pones unas frases que ya no sé qué hacer. La nomofobia está dentro de... Se podía clasificar dentro de las fobias. Lo que ocurre es que es una fobia muy reciente, ¿vale?, que tiene relación con el programa de la semana pasada, de la adicción a las TIC, a las nuevas tecnologías. Es verdad que no está clasificada todavía en el DSM-4, que es nuestro libro de consulta. No está ahí, pero es verdad que sí existe. Hay bastantes estudios que lo avalan y lo demuestran, que efectivamente sí existe la nomofobia. Y un adelanto, la nomofobia realmente es el miedo a salir a la calle sin móvil. La semana pasada hablamos de la adicción, ¿no?, a las nuevas tecnologías, y ahora pues la nomofobia es ese miedo a salir a la calle sin móvil, hay muchos pacientes o hay personas que no salen a la calle sin móvil. Es interesante el tema, yo lo he estado preparando esta semana y es curioso, ¿eh? Vivimos en un momento de adelanto tecnológico, pero también de gran adicción, ¿no?, a esos adelantos tecnológicos que nos comunican de tal manera que estar sin ellos pues parece que es todo lo contrario, ¿no? Nos quedamos desiertos de comunicación y eso nos crea incertidumbre, ¿no? Así es. Si me permite, me dejas que adelante de la semana que viene, por supuesto, que estoy preparando lo que tú quieras. Y me estoy documentando, y la verdad es que también me parece muy interesante, y creo que para los pacientes, para los oyentes que nos estén escuchando les gustará. La semana que viene hablaremos de nomofobia, pero la que viene hablaremos de amaxofobia. Amaxofobia, pero lo dejo ahí. Lo dejas ahí. No voy a decir qué es. Y cada uno que se informe a ver qué es. Exacto. Muchas gracias, Vicente. A ti, Manolo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ti. Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí. Ocurre lo que estabas comentando. Eso precisamente, la no reacción ante un acontecimiento que nos está generando malestar, pero que no sabemos cómo reaccionar. Estos estudios fue Martin Seligman el primero que estudió este hecho. No voy tampoco a meterme ahí porque es un estudio y tampoco viene a cuenta. Bueno, buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, Manolo, buenas noches. Madre mía, no sé cómo lo he mirado, pero vamos, de la no defensión a la indefensión hay un trecho, Un cambio. Sí. Importante. Bueno, gracias por estar con nosotros en esta cita tuya todos los jueves. Y a vosotros por invitarme. Nuestro gabinete de psicología a través del 92.9 de la frecuencia modulada, o también vicentealcántara.es, es la página de Vicente donde podéis interactuar durante toda la semana para poder repasar las entrevistas que hacemos a través de la radio, otras actividades que también publica Vicente, y temáticas que se exponen en esa página web y otras que podáis proponer, así como aprovechar a través de esa página que están todos los datos para poderos poner en contacto con Vicente si deseáis personalizar. Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí.
trasladar vuestro caso para que él pueda estudiarlo y atenderos en su consulta particular. La indefensión aprendida. Vicente, dime. ¿Por qué en muchos casos, en muchas ocasiones, no sabemos cómo reaccionar? Y bueno, antes de que te contestes a eso, ¿cómo podemos definir la indefensión aprendida? La indefensión aprendida realmente